Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Miranda, si con tu magia, amado Padre, has levantado este fiero oleaje, calma las aguas. Parece que las nubes quieren arrojar fétida brea y que el mar, por extinguirla, sube al cielo. Ah, cómo he sufrido con los que he visto sufrir, una hermosa nave que sin duda llevaba gente noble, hecha a pedazos. Ah, sus clamores me herían el corazón, pobres almas perecieron. Si yo hubiera sido algún dios poderoso, habría hundido el mar en la tierra antes que permitir que se tragase ese buen árbol, ese buen barco con su carga de almas. Próspero, serénate, cese tu espanto, dile a tu apenado corazón que no ha habido ningún mal. Miranda, ah, desgracia, Próspero, no ha habido mal. Yo solo he obrado por tu bien, querida mía, por tu bien, hija, que ignoras quién eres y nada sabes de mi origen, ni que soy bastante más que próspero, morador de pobre cueva y humilde padre tuyo. La tempestad del escritor inglés William Shakespeare es el texto que revisaremos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial, La República de las Letras. Me encuentro con la vuelta al nido de nuestro querido amigo Alberto Mayol Buenas noches. y los queridos profesores Cristian Campos y Bernardo Cienfuegos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, les contaba porque esto es como un déjà vu. Hemos hablado antes algunas veces lo mismo. Les contaba que hoy día los quise invitar a leer este texto por un libro que me encuentro leyendo de la gran Silvia Federici, una italiana feminista que se llama El Calibán y la Bruja. Y en una parte analiza fundamentalmente la historia de Próspero, su vínculo con el Calibán, y cita este texto de William Shakespeare que fue escrito, el Shakespeare tardío, el año 1612, en la vida de este escritor inglés que nació en 1564 y murió en el año 1616 y que fue parte de la corte de Lord Chamberlain, ¿cierto? Vale decir que era un verdadero emprendedor del teatro, además de poeta, escritor de sonetos, escritor de género dramático, dueño de teatro, pero además estaba súper institucionalizado, porque los hombres de la corte de Lord Chamberlain, ¿cierto? Eran aquellos que recibían, eran favorecidos con el mecenazgo de la reina Isabel I, y así que podemos, no sé, bueno, ahí Bernardo sabe, yo supongo que podemos ubicar esta obra dentro del teatro isabelino. La Tempestad es considerada un poco un dato aparte en la obra de Shakespeare, ¿cierto? Porque se dice que siempre los autores del teatro estaban pensando en la representación cuando estaban escribiendo, y este no fue el caso, de hecho tiene algunos, o sea, es una tempestad y hay algunas cosas prácticamente imposibles de representar, menos en el siglo XVII. Dicho esto, abro los fuegos para comentar acerca de el inglés de eh, la corte de la reina Isabel. Sí, yo quería hacer un par de referencias que todavía no entrando tanto en la obra, todavía quedándonos un poco en Shakespeare. Bueno, es interesante la época, efectivamente hay una eclosión del negocio del teatro. Shakespeare no era el más famoso, ¿eh? El más famoso se llamaba Ben Jonson, ¿ya? Ese era el gran escritor que todas las obras que todos querían ver. Y Shakespeare era buena fama, era conocido, pero no era el que punteaba la lista, ¿no? ¿Ya? Y era un negocio interesante en la época del teatro, cosa que evidentemente está empezando, en la época que empieza a ocurrir en Italia, en Inglaterra, en fin. Bueno, pero también esta es como una obra tardía, una obra a punto de morir, de pocos años antes de morir, y una obra que es muy loco porque
es como la obra más importante de las obras no importantes. ¿Ya? O sea, de todas las obras que alguien mencionaría sobre Shakespeare, evidentemente La Tempestad podría aparecer al último, o si uno dice, ya, pero ¿cuáles son las obras no tan conocidas? La primera que se nombraría, ¿ya?, sería La Tempestad, sumamente citada, pero como de grupo de gente como uno, ¿no? O sea, una cosa más, Clase B. entonces, más claro. Entonces, y con mucha influencia literaria, cultural, política, de todo orden, me quedo simplemente con una cosa muy sencilla. Lo más probable es que ya está ocurriendo, también ocurre en el siglo de oro español y el teatro español de la época, aparecen estos elementos de ensoñación que son prólogo del romanticismo, pero se considera esta obra una obra muy importante dentro de la lógica del romanticismo, la idea de la aparición de genio, el carácter sublime de la experiencia frente a la naturaleza, a las tempestades. Tiene elementos del modernismo, de la cantidad de metáforas, y qué sé yo, todo eso son elementos propios del simbolismo, del modernismo, de todas esas corrientes. Y después tiene una serie de salidas, el postcolonialismo, realismo mágico. Nabokov jugaba con la idea de que esta era una obra, la primera obra de ciencia ficción, ¿ya? En términos de que era futurista y que está centrada en una mirada mucho más hacia adelante. En fin, es una obra de una gran importancia en el repertorio de la literatura universal y por sin duda en el de Shakespeare. Sí, mira, es quizás de las obras que yo he más disfrutado en cuanto así como a lo que me ha tocado revisar, que por supuesto uno he leído varias cosas, pero no todo, por supuesto. Y creo que lo más interesante que tiene esta obra es que juega eh, con una cuestión que no hacen otras. Que era la costumbre de la época, muchas de las obras dramáticas tenían fuentes o históricas o relaciones con obras anteriores. O sea, tenían cierta base, había una cierta relación intertextual, directa o indirectamente. Pero en este caso no, po. Y justamente, como decía Alberto, esta obra que está plagada de magia, de elementos sobrenaturales, de muchas reflexiones, eh, juega con, juega con estos matices que no son tan propios de una obra shakespeariana que se cargan muchas veces o a comedias más claras o a tragedias más oscuras. De hecho, como decía la Marce en algún momento, esta no es una tragedia justamente porque no termina mal. Hay una redención en proceso, hay un, hay una, una forma de resolver el conflicto dramático finalmente. O sea, los personajes terminan como en buena onda y vuelven a recuperar los espacios que habían perdido en el caso No hay de los muerte. protagonistas. No hay muerte, no pasan mucho. Incluso dentro de este mismo, este inicio que es tan tormentoso, que hace directa referencia a lo que es la historia, termina con todos a salvo. Por lo tanto, eso ya le da una calidad distinta. Y claro, cuando uno revisa las tensiones, las miradas de las otras obras, no sé, Macbeth, por ejemplo, a propósito de los conflictos políticos, acá estamos en otra posición. Ya no está esa dureza que incluso llega a ser visceral en la confrontación, sino que acá tenemos toda una cuestión que es mucho más sosegada, es mucho más estratégica y está constantemente dejando claridad en cómo se va a seguir el proceso, a pesar de que nos va sorprendiendo constantemente la trama. Sí, a mí siempre, uno siempre le tiene harto temor a Shakespeare, ¿ah? Desde otra mirada, digamos, desde uno que no tiene tanta cercanía con el autor, desde la formación, digamos, profesional, pero siempre te sorprende con capitas de dónde podéis sacarle.
En ese sentido, yo pensaba, hay muchas interpretaciones respecto de este texto, y la obra precisamente comienza con el naufragio, con la idea del naufragio, que claro, algunas interpretaciones hablan precisamente de este naufragio como la nave del Estado. O sea, un Estado que está cargado de intrigas, que está cargado de corrupción y que se hunde en medio de la tempestad. Y en ese sentido, claro, Shakespeare lo que hace es dramatizar esta crisis de la sociedad isabelina, tardía, digamos, en Jacobo I, las tensiones religiosas, la corrupción de la corte, los conflictos de sucesión, el propio absolutismo monárquico que está en entredicho. Y en ese sentido, claro, viene el tema de Próspero como esta posibilidad de renunciar a su poder cuando el orden sea restaurado y los culpables, digamos, confronten su falta. Y ese proyecto de obra es tanto mostrar como la necesidad de no sé, un pacto social, por decirlo de alguna forma, y un poder que no se regenere o no se imponga únicamente por la fuerza, sino que se regenere a través de, no sé, la misericordia, el perdón, etcétera. Es una de las millones de interpretaciones que podemos hacer. Y eso solamente te lo entrega Shakespeare, siento yo. Ya. Oye, solamente agregar que esta obra de Shakespeare es considerada una especie como de fantasía poética, lo que los ingleses llaman un romance, ¿cierto? Que se puede vincular con... ¿no te escuchas, Alberto? Sí. No, dale nomás, dale. Allá. Bueno, en virtud de eso y del desarrollo de la trama amorosa, tan dulce que me encanta, que es un poco como la Segismunda, porque ella se enamore del primer hombre que ve en el, ¿cierto? Este Ferdinand va a ser el primer hombre que ve. Voy a ir con un tema de amor, Time of My Life, les digo al tiro al autor, porque de Bill Medley y Jennifer Warnes. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy.
this way before. Yes, I swear it's a truth, and I hope it'll be you. Nuestros festejos han concluido ya. Como os advertí, eran solo visiones y se han disuelto en el aire, en aire sutil. Y cual esta pompa insustancial, las torres coronadas de nubes, los palacios soberbios, templos solemnes, y el gran orbe mismo, sí, todo lo heredado se desvanecerá. Y cual este espectáculo irreal, no dejará atrás de sí ningún rastro. Estamos hechos de la misma sustancia que los sueños, y nuestra breve vida está rodeada de un sueño. La Tempestad, de William Shakespeare, esta semana en la República de las Letras, en primera división. Shakespeare en primera división. No, que Shakespeare es lo máximo. Oye, hay que decir que La Champions League, literalmente. este, bueno, fue tan bello el fragmento que leyó el Alberto, y hay que decir que, si bien es cierto, Shakespeare siempre es bello, pregúntale a Faulkner, ¿cierto? Que usa su epígrafe de Macbeth en El Ruido de la Furia para abrirlo. Pero además, uno acá, en esta obra en particular, puede encontrar pequeños, pequeños fragmentos que son, pero bellísimos. Por ejemplo, creo que es en el capítulo cuarto, y esto yo lo había leído en alguna parte, que mi anciano cerebro no lo recuerda, pero que dice, somos del material del que están hechos los sueños. Lo voy a buscar si lo encuentro. Oye, bueno, empecemos a contar la historia un poquito. Básicamente de lo que va esta obra es, empiezan las primeras escenas de esta obra dramática con justamente esta tempestad que está un grupo de nobles arriba de un barco, cual marina pintada del romanticismo alemán, a punto de naufragar. Tormentosa y más encima, en todo este proceso, los nobles, por supuesto, están estorbando. Una cosa natural. Y resulta que dentro de todos estos procesos dicen, ah, no, vamos a encallar, ya pasa todo esto, y nos enteramos en ese mismo, en esta misma parte que es uno de los protagonistas, Próspero, el que a través de sus artes estaba provocando esta tormenta para poder dejarlos varados en la isla que están habitando él y su hija ya hace bastante tiempo, Miranda. ¿Ya? Y ahí nos empiezan a explicar, como pasa mucho en las obras dramáticas, como pasa siempre en las obras dramáticas, nos empiezan a dar contexto, nos empiezan a dar referencias al pasado y cosas por el estilo. Próspero siendo el legítimo duque de Milán, que lo habían exiliado junto a su hija, que se había convertido en un mago poderoso. eh, Su hija Miranda, que está ahí preocupada por quienes están en este barco, que le pide que detenga la tormenta. Y así nos vamos enterando de todo este proceso donde aparecen otros personajes. Caliban, Alonso, Antonio y otros por el estilo. La cosa es que justo llegábamos en esta parte donde eh, a través de las artes y a través de toda la planeación que había realizado Próspero, junta de una u otra manera a su hija con Fernando, ¿ya? En una especie de búsqueda de venganza, pero también de recuperar
su, su, su posición, básicamente. Como que ahí quedamos hasta la parte donde estaba leyendo Alberto, donde estaba pasando muchas cosas. Bueno, eso, no sé si lo expliqué bien. O sea, yo creo que es interesante destacar, lo dijiste, pero yo creo que es muy, muy interesante. No creo que haya antes, en las obras griegas, qué sé yo, que uno podría más o menos contemplar al respecto, la creación de una tempestad con, para que sea un fin utilitario y no una especie de venganza de los dioses, un deus ex machina, sino que es un acto de un hombre que ha logrado establecer una relación mágica con el mundo, ¿ah? Y que es una cosa bien interesante porque es producir un caos para producir un orden. Como la primera, aquí hay un guiño muy interesante que es de carácter modernista en el fondo, ¿eh? Es la idea de que hay un caos que va a preceder al orden, por tanto ese caos tiene un fundamento, tiene una base, ¿ya? Para decirlo como un actual embajador, hay que, hay que plantar incertidumbre antes de la certeza. Claro, porque hay que decir que, bueno, los sucesos están en una isla, ¿cierto? Donde habita Próspero con su hija Miranda, que es el ex duque de Milán. Él, mientras ejercía el poder, siendo duque de Milán y siendo su hija muy pequeña, estaba su hermano Antonio y Próspero, ¿a qué se dedicaba? En lugar de ejercer el poder, se dedicaba fundamentalmente a estar muy encerrado en el desarrollo de la alquimia, ¿cierto? Eso, bueno, entonces Antonio, su hermano, llega a un acuerdo de plata, ¿cierto? De una especie de impuestos fiscales con el rey de Nápoles, ¿cierto? Que es el papá de Fernando, que en el después como que lo aguacho un poco para que conozca a Miranda, su hija. Y cuando su hija Miranda ya tiene 15 años, bueno, Antonio hace el golpe de Estado, lo destierran, ¿cierto? Y con la ayuda de un noble de nombre Gonzalo, que luego también está involucrado en la tempestad, él logra huir con su pequeña Miranda se va con su hija y sus libros de magia. También hay hermosas alusiones a los libros, hoy que celebramos, ahora se inventó el Día del Lector, ¿cierto? En un momento Calibán, bueno, y llegan a la obra a la isla, y esta isla está habitada por el Calibán, ¿cierto? Que es el único isleño nativo. ¿Y qué hace Próspero? Lo que hace cualquier noble, esclaviza al Calibán, ¿cierto? Calibán se convierte, que además el Calibán es este ser deforme, hijo de una bruja, eh, y, eh, y conoce a Ariel, que es un espíritu bello, maravilloso de la naturaleza, y Ariel está encarcelada en un árbol, ¿ah? Y él la libera y entonces también está como a las órdenes de este ex duque, ¿ya? Y luego lo que él busca es restaurar, es como rectificar el pasado, que eso también es como una imagen bonita, ¿cierto? Porque como decía el Alberto acá, no hay una imagen positiva de cobrar venganza, un elemento fundamental en la obra shakespeariana, el tema de la venganza. ¿Cierto? Aquí no, acá hay esta suerte de rectificación del pasado y acá viene mi amiga Silvia Federici porque ella toma a Próspero como el hombre nuevo. Dice que el modernismo lo que hace, o la época, es tomar a Próspero y presentarlo como el hombre del nuevo tipo, ¿cierto? Que es este hombre que está más bien vinculado a la razón, ¿cierto? Y no a los impulsos, un poco el hombre que ha sublimado las bajas pasiones, que eso sí que es un tema fundamental en el desarrollo de la historia humana. Sí, bueno, cuando llegan a la isla quedan todos medios dispersos po, y además, de alguna forma, cada grupo, de todos estos grupos como que quedan dispersos dentro de la isla, va reaccionando de acuerdo a su propia naturaleza moral. Por ejemplo, no sé, tenéis a Antonio y Sebastián que van como que reproducen inmediatamente la lógica de la conspiración,
Después tenéis Trínculo y Esteban, que encarnan como esta cosa muy cómica, muy ramplona, digamos, esta como ambición vulgar, grotesca. Por otro lado tenía Gonzalo, que como que proyecta esta cuestión de, de construir una nueva comunidad, una cosa más inocente. Y por otro lado tenéis el amor, ¿cierto?, de Fernando y Miranda, que encarnan la posibilidad precisamente también de la inocencia, pero también de la reconciliación. Entonces, claro, uno puede decir, mira, la isla en realidad funciona como un espejo donde cada personaje proyecta, digamos, en ella su propia visión. Para algunos es la posibilidad de un paraíso, ¿sí?, de la construcción de algo nuevo, de la utopía, qué sé yo, y para otros el infierno. O sea, en ese sentido es una especie como de laboratorio político, moral, donde se van ensayando diferentes formas de convivencia, fuera, digamos, de esta nave como corrupta, y de alguna forma los personajes tienen que volver a pensar cómo vivir o lo que significa vivir en sociedad. Tema. Entonces, vamos a tema. Yo les voy a, ya que estamos hablando de tempestades, estamos hablando de naufragios, vamos con El hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé. Oh. El hijo del Capitán Trueno nunca fue un hijo digno del padre. Salió poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del Capitán Trueno no quiso nunca ser marinero, no se embarcaba en aventuras, levantaba dudas. ¡Hey! El hijo del Capitán Trueno tenía un algo que le hacía distinto, distinto como cada quien es de lo nunca visto. Y se pasaba horas entre las ballenas y se hibridaba solo y siempre con sirenas, y apoyado en el faro cantaba así: en el océano me pierdo, veo el océano y no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable que no navegaré, no navegaré, no lo navegaré. Del Capitán Trueno tenía al menos un anillo por dedo y en cada oreja un pendiente, sí, pero qué valiente. El hijo del Capitán Trueno tenía fama y mucha pinta de raro, y a todo el mundo le hizo ver que eso no era malo. Y así que le encantaba estar entre ballenas y se especializaba en conquistar sirenas, y de noche en el faro les cantaba así: y se pasaba horas entre sus ballenas, con arte seducía a todas las sirenas. Desde lo alto del faro les cantaba así, así, así: en el océano me pierdo, veo el océano y no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso,
respétame, que no navegaré en el océano bebiendo. Veo el océano y no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso, tan respetable que no navegaré, no navegaré, no navegaré, no navegaré. Elfos de los montes, arroyos, lagos y boscajes, y los que en las playas perseguís sin huella al refluyente Neptuno y le huís cuando retorna. Hadas que, a la luna, en la hierba formáis círculos, tan agrios que las ovejas no los comen. Genios que gozáis haciendo brotar setas en la noche, y os complace oír el toque de queda, con cuyo auxilio, aunque débiles seáis, nublado el sol de mediodía, desatado fieros vientos y encendido feroz guerra entre el verde mar y la bóveda azul. Al retumbante trueno le he dado llama y con su propio rayo he partido el roble de Júpiter. He hecho estremecerse el firme promontorio y arrancado de raíz el pino y el cedro. Con mi poderoso arte, las tumbas, despertando a sus durmientes, se abrieron y los arrojaron. Pero aquí adjuro de mi áspera magia y cuando haya, como ahora, invocado una música divina, que cumpliendo mi deseo como un aire hechice sus sentidos, romperé mi vara, lo hundiré a muchos pies bajo la tierra, y allí donde jamás bajo la sonda, yo ahogaré mi libro. La tempestad, William Shakespeare, y el momento donde Próspero hace una promesa definitiva a todos los espíritus, incluyendo, bueno, de ahí se sabe más adelante, a Ariel, que había liberado, que luego de que cumpla sus deseos, ella va a poder ser libre finalmente. Un momento súper intenso dentro de la obra. Muy fuerte. Oye, pero yo creo que es importante que además contemos un poco que esta obra generó un enorme volumen y diversidad de discusiones intelectuales desde inicios del siglo XX en adelante y sobre todo, esto es muy notable, en América Latina. Es una cosa muy, muy notable donde los conceptos, no los nombres, los conceptos de Ariel y Calibán se convirtieron en parte de la discusión filosófica, sociológica, antropológica, ¿no? Porque primero apareció lo que se llamó el arielismo con José Enrique Rodó, un gran filósofo uruguayo, donde pone a Ariel como símbolo de un programa de juventud latinoamericano. ¿Por qué? Esto es interesante porque el arielismo no se parece mucho a Latinoamérica porque tiene que ver con la mirada de la belleza, la espiritualidad, ¿ya? El cultivo de la inteligencia, y sin embargo entonces él plantea esto, ¿por qué? Porque dice, Estados Unidos está caminando hacia una ruta utilitarista, está caminando simplemente a la visión instrumental. Y entonces la vocación de América Latina tiene que ser distinta a la de Estados Unidos. Eso es lo que él plantea, ¿no? Y por eso plantea el arielismo como un programa cultural, no como una idea de lo que es América Latina. Y la respuesta de Fernández Retamar en Cuba va a ser, oye, compadre, es evidente que somos Calibán, de verdad no somos Ariel, ni vamos a hacerlo, ¿ok? O sea, somos el esclavo rebelde, somos colonizados, estamos despojados de la tierra, ¿ya? No somos el rubio etéreo, ¿ok? Ya somos, entonces,
Calibán aparece entonces como el gran símbolo negra, como resistencia en contra de la colonia. Y es a partir de eso que surge toda una discusión muy profunda, donde está lleno de autores. Marce comentaba un libro que ella estaba leyendo, donde aparecía esto, pero esto va a aparecer incluso no solo en América Latina, se va a ir. Recordemos que toda esta teoría latinoamericana sobre la colonia se exporta finalmente a África, fundamentalmente a partir de Frantz Fanon, donde nuevamente Calibán aparece. Entonces, toda esta obra, y luego tenemos las obras en las cuales Próspero empieza a tener una relevancia, y por tanto toda esta obra además tiene este contenido de altísimo vuelo filosófico, sociológico, de programa de desarrollo cultural, en fin. Claro, porque por ejemplo, ponte tú, sumándome a lo que dice el Alberto, ¿cierto? Es esto lo que señalan los que estudian a Shakespeare, eh, es que uno de los grandes atractivos de esta obra es como eh, es este elemento que vemos presente en Miranda, que es esta primera mirada, ¿cierto? Y que yo les comentaba que podemos asimilar a Segismundo en La vida de sueño de Calderón de la Barca, ¿cierto? Y es reiterativa, hay una suerte de reiteración como tropo. Ella siempre dice, este es el primer hombre que veo, soy la primera muchacha, es mi primer amor, pero en realidad, o no sé, es el hombre más bello. Recordemos Segismundo cuando ve por primera vez a una mujer y ese discurso extraordinario. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Felipe Berrío, quien de forma más bella recita esa parte de Segismundo. Eh, entonces, yo no sé si Calderón es posterior, así, pues, 1635 es La vida de sueño. Sí, es un poquito posterior, un poquito. Sí, es casi contemporáneo, ¿cierto? Porque también es interesante acá esta Miranda que no ha conocido otra vida más que la que lleva con su padre en la isla, que también se puede asimilar a la que viven las mujeres del siglo XVII, que muchas veces no tienen otra vida más que la que conocen en sus propias casas con el varón de la familia. Sí, oye, solamente para agregar, a propósito de lo que comentaba el Alberto, el estadounidense Harold Bloom, un crítico literario importante que se murió hace un tiempo atrás, El que crea eh, el canon literario. echa por el suelo este tipo de interpretaciones que en las políticas, sociológicas, etcétera. Le dice, no, esta cuestión nada que ver. Si a lo mucho esto es una versión shakespeariana de Doctor Fausto. O sea, no hay colonialismo acá, tiene que ver con otras cosas. Ahora, era un gringo, estaba hablando desde sus zapatos. O sea, el tipo súper importante, sí. Pero también es interesante cómo, a propósito de esta discusión latinoamericana, de cómo no, cómo Shakespeare finalmente y su obra completa es capaz de ser interpretada desde donde sea y aplicada al contexto que sea. Siempre es muy contemporánea, es muy cercana, siempre se le puede dar ahí una vuelta de tuerca más. Eso yo creo que es una de las cosas más increíbles que tiene su obra. Para picarle un poco también al contexto histórico, bueno, 3 décadas antes de este texto se habían realizado expediciones inglesas, por ejemplo, Walter Raleigh, lo mismo Drake, digamos, que habían abierto el Atlántico, ya traían estas de las noticias del Nuevo Mundo, esta cuestión, esta instalación de este imaginario lleno de promesas. En 1607, por ejemplo, se había instalado en Jamestown la primera colonia británica en Virginia. Entonces, claro, todo eso está también dentro del relato del texto. Esta isla en la tempestad, digamos, concentra ese imaginario del espacio exótico, lleno de maravillas, pero también susceptible, digamos, de ser explotado y de ser dominado. O sea, uno lo ve, digamos,
en Antonio, en Sebastián, digamos, cómo ven la posibilidad, digamos, del botín. Y claro, uno puede hacer ahí la interpretación precisamente de esta mirada colonial, po. O sea, este Calibán como el habitante originario de la isla, esclavizado por Próspero, que lo percibe como un salvaje, como un monstruo. Y sin embargo, en algún momento el propio Calibán reivindica su derecho. Es decir, dice, esta isla es mía por herencia de mi madre. Y precisamente uno puede decir, bueno, esta tensión permanente, esta resistencia entre Próspero y el Calibán refleja precisamente las tensiones del colonialismo. Sí, vamos con tema. ¿Terminamos con Vamos con tema? tema. Ya, vale. Que No sé se- si Alberto, Alberto, ¿quieres tú o quieres yo? ¿Quieres tú o yo? Bueno, si quieres yo pongo inmediatamente, había muchos temas sobre islas, pero al final me fui por el romanticismo y me quedo con Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en que
que vendrá, pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. La mato y aparece una mayor. Próspero, no creas que yo no lo siento. Sí, a ti, que no eres más que un aliento de aire impalpable. Este espectáculo te hace sufrir. ¿Por qué no he de comportarme como tú, yo que soy un ser viviente y siento y sufro como ellos? Si bien la crueldad de su alma me hirió profundamente y me causó los mayores sinsabores, la razón me dice que he de calmar mi cólera y perdonar las injurias. El mérito de la virtud está en el perdón y no en la venganza. Si ellos se arrepienten del mal que me han hecho, me doy por satisfecho. No pido nada más. Anda, Ariel, ponlos en libertad. Romperé todos mis encantamientos, los devolveré al uso de la razón y haré que sean dueños de sí mismos. La Tempestad de William Shakespeare leemos esta noche en La República de las Letras. Y el fragmento que yo les traía también tiene que ver precisamente con esta transformación que va sufriendo Próspero a lo largo de la obra. Si bien, digamos, inicialmente vemos a un Próspero que gobierna la isla con magia, con coerción, sometiendo a Ariel y también al Calibán, digamos, a lo largo de la obra va sufriendo un cambio y ahí el agente fundamental de este proceso de cambio es precisamente Ariel, que este espíritu de libertad es como una especie como de voz de conciencia que obliga tanto a los usurpadores como al propio Próspero a ir confrontando un poco sus pecados. Y en ese sentido se va dando como este clímax moral a lo largo de la obra, donde se da este aprendizaje de Próspero, que entiende que su poder basado en la magia y en la imposición no basta, digamos, para ir regenerando a estos hombres y esta venganza, sino que finalmente la misericordia, el perdón, lo van a liberar a él y también a los demás. Entonces, en ese sentido, digamos, Próspero es tanto una especie como de gobernante que también, digamos, tiene que aprender a gobernarse a sí mismo. Oye, a mí Próspero me encantó y como nos queda muy poquito tiempo, solamente quiero señalar que la obra termina con un epílogo, con un soliloquio de Próspero, eh, donde pide al público, hace un poco le habla directamente al público y le pide ser liberado ya como personaje. Dice que además de una belleza, sin dominio sobre espíritus o hechizos, me vencerá el desaliento, si no me alivia algún rezo tan sentido que emocione al cielo y excusa errores, igual que por pecar rogáis clemencia, libéreme también vuestra indulgencia. Bueno, es una demostración de cómo era Inglaterra cuando era católica y no como después fue. Así que... Cuando todo estaba bien. Todo estaba bien. Oye, no, ¿Era católica todavía ahí? ¿Enrique VIII es posterior? Yo lo ignoro, como la ignorante que soy. Viene justo después, sí. Está en el Así proceso. que, pero muy bueno.
una gran obra y realmente a mí la verdad es que siempre me ha entretenido mucho Shakespeare, realmente, porque además las obras esta es rarísima, por ejemplo, es como súper moderna, pero tiene final de obra primitiva, así de que no pasó nada al final, pues como los dibujos animados. Entonces todos volvieron a tener la edad que tenían, todos volvieron... es fantástico, porque no tiene nada de comedia, salvo eso, que es un rasgo súper primitivo de la comedia, que requiere que una obra menor en ese sentido, donde no pasa el tiempo. Entonces esa cosa como moderna, postmoderna, en fin, innovadora, ¿ya? Y toda la cuestión, y de repente esta cosa anquilosada, notable. No, Oye, nos tenemos que perdón, ir. pero sí, yo solamente como para cerrar, creo que de las obras que he leído en drama, creo que este final es perfecto. O sea, yo me recuerdo en esos tiempos de haber visto a Patrick Stewart, para el que se recuerdan, el Doctor X del Magneto de las grandes de las películas de mutantes, de los X-Men, él representando este papel en un video y terminando la obra y él girándose al público con toda esa potencia, y mandándose ese gran soliloquio, creo que notable. Y la fuerza, la fuerza que le imprime Shakespeare a ese simple acto de comenzar a dirigirse al público. Creo que esa interpelación que se hace es brutal en muchos niveles porque no es la costumbre tampoco. O sea, el teatro isabelino en general está acostumbrado a esta innovación, bueno, de pasar de los 3 actos de Aristóteles a los 5 que se trabajan en esta época. Ya era un proceso con un montón de otras cosas más, pero cerrar una obra de esa manera, con esa potencia, yo lo recuerdo como perfección, nada más que eso. Oye, está justo en la época de que está produciéndose el giro anglicano, todavía no se consolida, pero él nunca fue a un oficio anglicano, se negó. Así que evidente partido. Estaba financiado por el Estado, como los sacos, pero de buena calidad. Ya, querido, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con un nuevo texto para comentar. Esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.